Él es licenciado en Física y Matemáticas, es graduado en la Escuela de Física y Matemáticas del Politécnico y ha sido profesor en el Politécnico, en la Universidad Autónoma de Puebla, y también trabajó en el INEM y en el Banco de México. Él es el fundador de diversas empresas de hardware y software, por ejemplo HC Web, y se ha dedicado a la consultoría y al desarrollo de sistemas basados en el modelo de Cloud Computing. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, toda la plática, aunque en principio parece ser un poco aburrido, porque creo que todos conocen la historia, los lenguajes de programación, cuando surgieron, etc. Es necesario para el punto que quiero tratar al final de cuentas. Entonces, bueno, las etapas de evolución de los lenguajes de programación, ya sabemos que inicialmente fue el lenguaje máquina, binario, prácticamente toda la programación dependía de la arquitectura de la computadora. Surge después el lenguaje ensamblador, que es nada más una representación simbólica del lenguaje de máquina, lo cual ya es una ayuda, ¿verdad? Pudiendo asignar mnemónicos a los códigos de operación y símbolos a los operandos de las instrucciones de la máquina. Entonces, bueno, eso tiene su origen en las arquitecturas, en las primeras computadoras, etc. Posteriormente, en los años 60, 70, surgen una serie de lenguajes ya formales. Entre ellos el principal es Fortran, fue el primer compilador que escribió para las computadoras. Y surgen otro tipo de lenguaje como Smalltalk, que es el pionero de programación orientada a objetos, ¿ya? Prolog, Rec, Converson de esa época, ¿verdad? Donde Mac hace la propuesta, y luego varias gentes contribuyen en el desarrollo, Gerardo Cisneros, en el caso de Rec, sobre todo y Convert, Guzmán Arenas, que fue su tema de tesis, etc. A ver que hay otra serie de lenguajes que surgen en esas épocas, como C++, Common Lisp, MATLAB, Eiffel. O sea, no los quiero aburrir ni ceremoniar con una lista de enormes programas que se han diseñado, se han desarrollado y que a final de cuentas de alguna manera estamos familiarizados con este tipo de lenguajes. Es interesante mencionar que hay un diccionario de lenguajes de programación ahí en Wikipedia que sobrepasa los 600 lenguajes que se han desarrollado en universidades, en instituciones y todos con algún propósito de tipo general o específico, pero es enorme la lista de lenguajes de programación que existen, aunque todos tienen algo en común, ¿no? Programar una computadora y plasmar algoritmos de alguna manera dentro de la computadora. Bueno, actualmente ¿hacia qué está tendiendo? Bueno, a desarrollar lenguajes que faciliten la producción concurrente y distribuida por las necesidades actuales. Por otro lado, nos gusta hacer la programación funcional que por su naturaleza es adecuada para este tipo de procesos, ¿verdad? Amén de otros tipos de los mecanismos de seguridad, la programación orientada a aspectos que básicamente es una variante de la programación por objetos, encapsulando más los objetos y haciéndolos más independientes del contexto, ¿no? Un poquito más funcionales en ese sentido. Ahora, ¿cómo ha evolucionado el proceso o la utilización de los lenguajes de programación? Bueno, todos alguna vez nos tocó meter programas en tarjeta perforada, sistemas batch, etc. Después,
Poco después surge el asunto del tiempo compartido, compartir el procesador central a base de terminales, ya sean teletipos o terminales de video un poco después. Pero ese esquema después fue superado o sustituido por el cliente servidor de los 80s, más para acá. Surgen las redes locales, donde ya los recursos se comparten, pero el proceso se hace en el cliente. Básicamente, la función del servidor era contener ya sea código que se transmitía al cliente para que ellos se ejecutaran y compartir las bases de datos o archivos de algún otro tipo para básicamente llevar a cabo el procesamiento de los datos. En fin, posteriormente surge Internet como una Internet en realidad ha sido desde ARPANET, la prehistoria, pero toda esta tecnología de ARPANET que se inauguró con él, bueno, esa fecha se corresponde al primer mensaje entre dos de las computadoras, una en California y otra. Pero es la base de la tecnología que se usa actualmente en las comunicaciones sobre Internet. Esto ha permitido actualmente la conexión global de millones de computadoras. Hay millones de sitios web, surge el concepto de la web, que es diferente. El concepto de web, que es toda la información que está sobre Internet, que Internet, que es el medio físico, el sistema de comunicaciones por medio del cual se enlazan tanto computadoras de clientes con los servidores de servicio, etc. Es toda esta es como un sistema de autopistas. El Internet en sí no hace más que llevar y traer información en base a una serie de protocolos, direcciones IP, etcétera, que se han definido para hacer factible todo ese tipo de comunicación. De todo esto surge precisamente el concepto de la web y surgen todas las páginas, el HTML, todo el mundo estaba familiarizado con ese sitio web, que inicialmente eran bastante estáticos. La primera parte del funcionamiento del Internet, en los 95, 90, por acá. Pues era como una sección amarilla enorme, ¿no? Básicamente, no hace más. Luego empiezan a surgir algunas tecnologías como Flash y eso para ponerle animación, pero siguen siendo igual de estáticas en ese sentido. Por otro lado, empiezan a surgir los buscadores, las máquinas de búsqueda como Yahoo, Google, que empiezan a darle otro sentido al Internet. De esa manera sigue evolucionando el asunto y todo esto viene a evolucionar de una manera muy interesante, gracias sobre todo al aumento de la velocidad de las comunicaciones. Eso realmente le cambia la cara a Internet. ¿Ya? Cuando empieza Internet, no sé, yo recuerdo que nos comunicábamos con un modem de 2400 bauyos. 300. Bueno, eso fue un poco antes, de 300. Bueno, primero eran 110, luego 300, pero ya algo razonable para entrar en Internet eran 2400. Era un nuevo. Entonces, bueno, todas esas traen una serie de limitaciones y de problemas, pero sigue siendo interesante el manejo, el flujo de información que está haciendo. Surge la gran idea de HTML, donde en lugar de transmitir toda la información, mejor le decimos cómo la pinten, ¿no? Es realmente la función de HTML. Decirle al cliente qué tiene que hacer con la información que le llega. Si va en negrita, si va en color, etcétera, ¿no? Eso simplifica
reduce los tiempos de comunicación y hace un poquito más ágil el proceso de flujo de información. Con las velocidades actuales, que ya son, no sé, en Japón hay un estándar de 70 megabits. Aquí ya también tenemos servicios de 100. No se oye. Han aumentado muchísimo la velocidad de comunicaciones por internet y eso le cambia la cara a la forma de utilizarlo en forma muy radical, porque de poder solo ver páginas en HTML, ahora podemos desarrollar aplicaciones prácticamente responsivas de manera muy instantánea, sin retardos notables, ¿no? Sí se nota un poquito, hay ciertos problemas inherentes a este tipo de tecnología, por ejemplo, problemas de concurrencia en las bases de datos, por los tiempos de latencia que hay en Internet. Pero de todas maneras, con estas velocidades se ha logrado avanzar muchísimo en la utilización y en la forma de utilización de Internet. Entonces, esto nos ha llevado al concepto de la nube, que cambia un poco la visión que teníamos de la web, que es un conjunto de páginas, sitios que hacen cosas, con ya una gama de servicios que se ofrecen sobre Internet, primero de almacenamiento, como es OneDrive o ¿cómo se llama? Dropbox o alguno de esos sistemas de mailing de alto volumen. Hay sistemas que nos permiten transmitir archivos que normalmente en el mail normal no nos dejan. Hay una serie de servicios que se ofrecen gracias al aumento en la velocidad de Internet. Eso se aúna al desarrollo de aplicaciones donde ya la aplicación corre de los servidores y no en el cliente, ¿verdad? Y el cliente básicamente lo único que tiene que hacer es tener un browser, ¿verdad? Y se han desarrollado una serie de proveedores que están ofreciendo esos servicios. Menciono aquí, es el caso de Amazon, el caso de Microsoft Azure, donde ya ofrecen servicios de servidores, bases de datos, replicación de las bases de datos en zonas geográficas dispersas. Y esto facilita mucho el uso de aplicaciones sobre la web, simplificando la problemática del usuario. No tiene que ser instalaciones, solo lo que tiene que accesar es una página, ¿verdad? Y le va a empezar a operar la aplicación. No tiene que instalar nada, simplemente hacer el setup de su información propia, particular, para sus necesidades. Eso cambia radicalmente la forma en que usamos las aplicaciones tradicionalmente, que antes era instalar en un servidor o instalar en la máquina local y tenía que venir un experto a hacer una instalación, etc. Ahora no, ahora simplemente me conecto sobre Internet y tengo acceso a la aplicación. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque viene otra etapa. Un poquito de cómo se están conectando diversos componentes como tablets, laptops, celulares, etc. Bien. Ok. Ahora, tiene otra etapa, aparte del concepto de cloud, donde ya vienen servicios y aplicaciones sobre Internet. Viene otra etapa muy interesante. Las aplicaciones, sobre todo las aplicaciones de tipo comercial, inicialmente se hacían a mano, en libretas y con un sistema de voz. Pásame esto, aquí está, o sea, comunicación verbal. Cuando surgen las computadoras, empiezan los procesos batch, las tarjetas perforadas, los reportes en hojas enormes,
¿verdad? Pero aumenta mucho la eficiencia de las empresas, sobre todo, y esa es una gama de aplicaciones, tanto empresas como centros de investigación, etcétera. Cambia radicalmente la forma de trabajar, ¿verdad? Y aunque uno tenía que esperar, no sé, de un día para otro que le entregaran sus tarjetas con un error, los ayudantes de Macintosh, era un proceso largo, ¿no? Un proceso batch. Uno llegaba y dejaba sus tarjetas en una gaveta, se las llevaban al CENAC y al otro día le regresaban porque le faltó una comanda. Bien, esto cambia radicalmente con los nuevos sistemas de tiempo compartido, de más interactividad, etcétera, ¿verdad? Y luego con lo que mencioné de Internet, ¿verdad? Se vuelve mucho más ágil el procesamiento, la utilización de los recursos de cómputo. Una vez que se da todo esto, está surgiendo actualmente otra tendencia, que es la conexión de objetos inteligentes a Internet. No solo es que yo consulte una aplicación, sino que una serie de objetos, como que puede ser un foco, puede ser un coche, puede ser un tractor en una granja, tienen una serie, perdón, de entrada de un conjunto. Así es, hay una serie de componentes inteligentes que ahora se empiezan a conectar a Internet. Y cada uno de esos componentes tiene un grado de inteligencia para desarrollar variedades en la aplicación. Por ejemplo, General Electric está desarrollando focos que son conectables a Internet a través de la red de la casa, y que desde mi celular yo puedo tener acceso a apagar el foco de la sala, a bajar la intensidad o a ponerlo a parpadear desde mi celular. O automóviles que están monitoreando desde la presión del aire de las llantas, la función del motor, una serie de factores, y está mandando esa información al fabricante, que tiene software de diagnóstico muy elaborado y que le puede estar diciendo hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, ten cuidado porque en tantos kilómetros vas a tener problemas. ¿Ya? Y ese monitoreo se hace online, ¿ya? En base a todos los sensores que están rellenando ahora los coches. Hay, imagínense una granja con un tractor que entrega componentes inteligentes de lo que estamos hablando, con conectividad de Internet, y donde esté conectándose no nomás a un sistema, sino a multisistemas, en el sentido de que puede haber un sistema del clima, un sistema de optimización de semilla, del sembrado, otro sistema para la irrigación, etcétera. Todos esos sistemas interactuando con el tractor, ¿ya? Que tiene sus sensores, tiene su conectividad y hacen toda esa interacción. Entonces, esa es una forma nueva de que, no nueva, pero sí reciente, de cómo se está empezando a derivar las aplicaciones sobre Internet. Y esto va a lo que quiero mencionar ahora. Bueno, el Internet de las cosas. Es todo esto que estaba mencionando, no solo son computadoras, son una serie de componentes interactuando a través de la red. Teléfonos, hasta el foco de la casa puede estar interactuando de una manera, un software inteligente que está pegado a esos componentes. La diversidad, no sé, pues hasta una forma de escribir, no sé, cómo se vayan desarrollando nuevas aplicaciones, nuevas cosas, con el fin por un lado, ofrecer y vender, ¿no? Parte
pasa en el ambiente de esto, ¿no? Es negocio, en un momento dado. Bueno, esto me llevó a pensar, o sea, esto yo me salió la idea leyendo un artículo del Harvard Business Review, donde se habla de todo esto, ¿ya? Pero de ahí me surgió una idea que ahorita les voy a mostrar. Se estima que en un par de años habrá 20.000 millones de componentes conectados que van a conectar hasta la plancha, ¿no? Refrigerador, el horno, los microondas, y todo desde el celular o desde la computadora personal, para hacer un funcionamiento de algún tipo inteligente. Todo esto va a llegar a esto para mostrar la simplicidad de poder implementar un compilador de esta naturaleza. En 2 líneas lo definimos. Entonces, donde la cantidad de componentes que se están tratando de incorporar en esta tecnología, en Internet de las Cosas, pues requiere que estén en PROMs, en RAMs de cierta limitación. Entonces es idóneo un lenguaje de esta naturaleza para incorporar la inteligencia que requieren los componentes que se están desarrollando para conectarse a su Internet. Entonces, mi idea es, ¿por qué no desarrollar y tomar la idea para proyectos de desarrollo, de investigación, que enfoquen ese tipo de aplicación para el cual a mí se me dice idóneo? Es idóneo para esto. En particular, en la empresa que dirijo, estamos desarrollando una versión de REC para programar, hacer flexibles las reglas de negocio de algunas aplicaciones, utilizando inmerso en un compilador de REC y luego en archivos o bases de datos tener el código que se va a utilizar. Entonces, creo que esto abre muchas posibilidades y se ve muy coyuntural el lograr la penetración de este lenguaje que ha tenido poca difusión. Por ejemplo, en Wikipedia, los 600 en la lista de 600 no está, como no habrá otros que por ahí se han hecho. ¿Sí? Entonces, pero a mí se me hizo realmente interesante esta tecnología, ¿ya? Por la naturaleza, por la forma intrínseca que tiene, es adecuado para esto, es idóneo. Además, es un lenguaje de semántica variable, en el sentido de que cambiamos la tabla de operadores y tienes otra cosa, ¿ya? Y pueden convivir, ¿ya? De hecho, nosotros estamos pensando en que uno de los argumentos es la tabla de operadores, claro, también las tablas de despacho, etc. Pero, ¿verdad? Yo me imagino un compilador que no ocupa, ¿qué? 2 KB, ¿cuánto nos ocupaba? Un variante. Y es muy rápido de desarrollo, de implementar. Entonces, dado el potencial que hay de aplicaciones, pues es momento de sentarse a pensar y de decir, podríamos entrarle a esto y esto como proyectos de desarrollo. En todos los años que llevo como profesional, nunca había visto una oportunidad de esta naturaleza para ver. Nunca la había visto de esta manera. Es muy bueno. Entonces es cuestión, los pongo en sus manos, y creo que de hecho yo ya lo estoy haciendo. Bueno, ¿alguna pregunta? Muchas gracias. ¿Pregunta o comentario? Yo solamente tuve una observación acerca de artes digitales. En el país, en España, hay foto
de un restaurante en Holanda donde no hay meseros, porque comidas ya reparten drones. Sí, bueno, en China también, ¿no? En Pekín. Ajá. Pero la razón es reducir empleo de nosotros pobres humanos. Porque nosotros costamos demasiado. ¿Ah? Yo creo que ¿Cómo ese es un paradigma que se ha manejado mucho respecto a que las computadoras sustituyen a la gente y la gente tiene menos empleo. Ajá. Yo tengo más de 30 años de dedicarme a la asesoría de empresas y desarrollar sistemas para las empresas en diversos rangos, diversos perfiles, vamos a decir, de empresa. Y ese ha sido uno de los cuestionamientos en un momento dado. ¿Cómo? Sigue siendo. Sí, pero mi experiencia es que las empresas no han despedido a nadie, al menos en las que hemos desarrollado algunos sistemas. Simplemente están creciendo y están siendo más eficientes. Por ejemplo, yo tomé una empresa hace 2008, por ahí 2009, tenían 3 sucursales y hubo cierta oposición a que se metiera al sistema, etc. En el momento que yo llegué, ellos fabrican lentes, hacen el lente. Manejaban una treintena de tipos de lentes, de materiales, etc. Ahorita tienen cientos. ¿Por qué? Porque el mercado ha crecido y entonces la cantidad de materiales, de tecnologías que hay para fabricar lentes se ha expandido muchísimo. Entonces manualmente ya no lo podrían hacer. Tienen más de 2,000 productos en la lista ahora, por variantes que hay en cada tipo de material. Ahora tienen 10 sucursales. ¿Ya? Y entonces, si no tuvieran una tecnología adecuada, no podrían haber competido, crecido y dar más empleos. O sea, no necesariamente pasa. ¿Ya? Todo depende del enfoque. Ahora, sí es cierto que con el advenimiento de nuevas tecnologías se requiere más capacitación. ¿Ya? Antes la gente requería saber escribir en un papel para pasar una orden, etc. o picar piedra. Pero bueno, ahora tiene que saber operar una computadora, tener un poquito más de preparación. Pero no necesariamente pasa. No, al menos mi experiencia es, en general, y es un reclamo que a veces me ha hecho el dueño. Oye, no iba a necesitar más gente, no, pero ahora tienes más clientes. ¿Ya? Tienes más sucursales y manejas un volumen de productos que no podrías manejar de otra manera. ¿Ya? Lo hacían en hojitas, eran 20, 30 productos en la hojita y ahí marcaban, pero ahorita es imposible. Simplemente en su catálogo de inventarios tienen más de 40,000 ítems, 60,000, como 60,000 ítems, y el volumen de movimientos en el carnet, que se llama el inventario, son más de 2,5 millones de movimientos, inmanejable, hermano. Pero mira, yo tengo una pregunta de un ignorante. Y ignorante también tiene su frescura. Entonces, trataba de comunicarme con DHL. Es esta empresa que... La de paquetería. Y hay lista de sucursales. Y yo quise hacer simple pregunta, porque yo compré como 20 cuadros de pintura callejera que me gustaban y necesitaba enviarlo a mi domicilio en Polonia. Entonces, empujo 1. Dice, empuja 1 si quieres esto, empuja 2 si quieres esto, 4, empuja 8 si quieres hablar con operador, empujo 8. Nadie. Esto se repite en una empresa de HL, en otra empresa. No hay
empleados o empleadas humanas que contestan la pregunta del cliente. La pregunta del cliente en general es mucho más complicada que lo que se puede programar. Claro, y casi siempre existe esta opción de si no, ninguna te sirve que te atienda un humano. Sí, y no contesta, no hay. Si eso no funciona es porque alguien no está haciendo su trabajo. O alguien no está contratado. Claro, puede ser. Bueno. Pero bueno, mi experiencia en general es que en los sistemas en las áreas que nosotros hemos abarcado, no ha habido reducción de personal, más bien ha habido expansión De personal. pero además han podido enfrentar en un periodo de 8 o 10 años retos que les muestran en la industria que de otra manera no los podían haber superado. Por ejemplo, me dice inocentemente el contador de esa empresa un día, ¿se me podía sacar un listado de todos los movimientos de almacén? Son 2,5 millones de movimientos. ¿Para qué quiere un listado? Tiene tecnología para buscar lo que necesita y localizar la información, o sacar un resumen. Pero un listado de cajas y cajas de papel ya no tiene sentido, ¿no? O sea, sí puede haber en un momento dado desempleo por el uso de Pero hay tecnología. abusos, por ejemplo, Uber es un caso de este tipo de tecnologías. Ahora ha integrado mundialmente la información y da los servicios, etcétera. Claro, con todas sus consecuencias, ¿no? Todo tiene un punto bueno y un punto malo. Siempre podemos tener el lado positivo y el lado negativo. Todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero hay una historia innegable, ¿no? Y es que las cosas van avanzando y tenemos que ir adaptándonos a esas nuevas situaciones. De otra manera, no hay evolución. Eso es muy bien. Bueno, pues, ¿alguna otra pregunta o comentario? Bueno, yo lo único que quería apuntar es, efectivamente, el REC, a reserva de que después daremos más detalles en la plática de profesor Cisneros, tiene una estructura de lenguaje estructurado, muy anterior a los famosos lenguajes estructurados tipo ALGOL y descendientes. ¿Tú ves viable este tipo de aplicaciones, este tipo de lenguajes en las aplicaciones actuales? Sí, de hecho el paradigma de la programación estructurada al final no se vio tan relevante, ¿no? Llegó a decirse, es que porque no tenga GoTo pero una programación estructurada puede existir con o sin. Tú vas a ver, ¿verdad? Bueno, no, en realidad es irrelevante el asunto. muy bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? Bueno, entonces le agradecemos al profesor García por haber